estimaciones y para el diseño civil. Las ayudas de diseño que estoy mostrando son las que encuentran aquí en el SP17. Le damos sobre estas y la descripción de estas columnas sería de la siguiente manera. Estas curvas de interacción sería de la siguiente manera. Miren, vamos a tener estos diagramas de interacción. Primero vamos a encontrar curvas que corresponden al acero uniformemente distribuido, y considerando una resistencia de concreto de 3 kSI, una resistencia del acero de 60 kSI y este valor de gamma. Gamma representa el peralte de la sección, también involucra lo que sería el cálculo del recubrimiento o la influencia del recubrimiento en el momento resistente de la sección, y sería esta cantidad de cambio. Acá si esto viene a ser el eje de flexión, el eje Y, no solamente sirve para el eje Y, sirve para el eje X, es nada más de reorientar la sección. H, que es la dimensión que es perpendicular al eje de flexionamiento, y esta distancia de acá, que ahí aparece un poco perdida, se llama gamma H. Como ven, gamma H lo que mide es el brazo palanca que existe entre los aceros más esforzados. El momento resistente depende mucho de la separación que existe entre estos aceros más esforzados. A mayor separación, mayor momento. El valor de gamma sería esta relación gamma H entre H. Entonces, aquí considerando diferentes recubrimientos, como ven, van desde un valor desde 0.60 debería aparecer acá. No sé, creo que tomar otra que nos corresponde acá. Aquí tenemos un valor de gamma de 0.60, luego considerando otro recubrimiento de 0.70, otro recubrimiento de 0.80 y por último de 0.90. Luego se presentan estas curvas adimensionales para otras calidades de concreto y con los recubrimientos que van variando nuevamente desde 0.60 hasta 0.90. Tenemos acero concreto de 4 kSI, 5 kSI, hasta 7 kSI. Puedo seguir por acá, esto sigue por acá. Voy a tratar de encontrar la otra. Ahí está. Todas estas tablas están construidas, miren, considerando concretos que van desde 3 kSI, debe equivocar hasta 6, sino hasta 12 kSI, con diferentes también resistencias del acero, desde 60 kSI hasta 75 kSI, y considerando recubrimientos que van desde 0.60 hasta 0.90. Tablas similares se han construido para, o considerando el acero dispuesto en las caras más esforzadas. Las tablas anteriores el acero estaba uniformemente distribuido. También aquí va a ir variando el F'C, el Fy y el recubrimiento que se viene con el término de gamma. El uso de estas gráficas es, digamos, simple. Creo que no vamos a tener mayor inconveniente. Tal vez aquí con la aplicación de este ejemplo se pueda manejar el asunto. Creo que ustedes tienen impreso esto. Dice
Dice, para la columna estribada que se muestra, determine el área de refuerzo requerido, considere el refuerzo uniformemente distribuido. Como ven, debe soportar una carga axial de 254 toneladas y un momento de 45 toneladas menos. De estas 33 pares de valores de PU y MU, probablemente se ha escogido aquella en la que el momento es un máximo y la carga axial es, que sería la situación más desfavorable. El uso de estas diagramas de interacción dimensional puede partir del entendimiento de esto. Miren, podría decir que tengo esta columna de 40 por 50 centímetros, ¿sí? Y en esta columna de 40 por 50 centímetros la flexión va a ser con respecto al eje vertical, con respecto al eje Y, ¿sí? Y en esta columna voy a colocar cuantías que van desde el 1% hasta el 8%. Y esa cuantía, la cuantía es la cantidad de acero total entre el área bruto. Entonces, considero una cuantía de 1%, calculo el área de acero total y esa área de acero total se distribuye en todo el perímetro de la columna. Para esa condición, dibujamos por acá su curva de resistencia nominal o su resistencia de diseño. Esto corresponde para una cuantía de 1%. Con la misma columna, con la sección de 40 por 50, pero considerando una cuantía de 2%, vuelvo a dibujar la curva de resistencia y obtengo esta curva de Cassini. Sigo y digo una cuantía de 3%, de 4%, 5% y así sucesivamente. ¿Está? Entonces, cada una de estas curvas se ha construido considerando una sección de 40 por 50 y cada una de ellas corresponde a una determinada cuantía de acero. 1%, 2, 3, 4, 5%. Estas vendrían a ser las curvas de resistencia. Curva de resistencia. Ya el factor de carga y todo lo demás. Y bien, entonces ahora digo, pero nosotros tenemos una carga axial de 254 toneladas y un momento de 45. Ese par conformado por este momento y esta carga se grafica o se ubica acá. Probablemente, esto no sé cómo queda, pero digamos que quede por acá. Acá 245 toneladas y por acá luego tenemos 254 toneladas. Trazamos una línea, trazamos otra línea y luego digo, oye, muy bien, ¿se acuerdan? Con 1% podrá soportar esa combinación de carga. Este es 1%, ¿no? Este es 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 y 0.05. La pregunta es, una cuantía de 1%, la columna podría soportar una combinación de carga como la que se indica acá de 254,25, queda fuera del diagrama, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tiene la capacidad de soportar esa carga. Una cuantía de 2%, tampoco. Una cuantía de 3%, pero una cuantía de 4%, sí, ¿no es cierto? Entonces la columna debería reforzarse en una cuantía de 4%. Bien, entonces el uso de esos diagramas es similar a esto, sino que en vez de estar en condiciones de resistencia, ¿no?, está en condiciones nominales, y en vez de estar expresada en función del tamaño de la sección, está expresada en forma adimensional, ¿no? Para hacer uso de estas curvas de diseño,
hay que primero decir o visualizar cómo va a estar distribuido el acero. Va a estar uniformemente distribuido. Es lo primero que tengo que hacer. Porque acuérdense, hay un grupo de tablas o de gráficas para el acero uniformemente distribuido, para el acero concentrado, para el acero dispuesto de manera circular, etc. En este caso, el acero va a estar uniformemente distribuido en todo el vehículo. Lo segundo, tengo que verificar o comprobar cuáles son las resistencias de los materiales. Miren, aquí me dice que el F'C tiene que ser de 280 kilogramos centímetros cuadrados. En KSI, ¿cuánto sería? Para pasar estos 280 KSI, sería 280 entre 70. 280 entre 70, estamos hablando de 4 KS. Y luego el FY, que es de 4.200 kilogramos centímetros cuadrados. Para pasar esta cantidad a KSI será 4.200 entre 70. Y eso sería como 60 KSI. Entonces, el acero uniformemente distribuido, un F'C de 4 KSI y un FY de 60 KSI. Y la otra variable que hay que manejar para saber qué gráficas vamos a usar es el recubrimiento, que está medido mediante este término de gamma. Aquí ya se nos está proporcionando alguna información. El valor de gamma, que sería gamma H entre 50, como ven, se está considerando ambos lados, un recubrimiento que sería de 6.35 centímetros, ¿no? Un dato que tal vez ahí faltó indicar. El acero va a estar uniformemente distribuido en todas las caras, y aquí a acá tenemos una dimensión que es de 6.35 centímetros. 6.35 centímetros. Por lo tanto, el término de gamma H será los 50 centímetros menos 2 veces los recubrimientos laterales, que es 12.7. 50 menos 12.7 de 50 resulta de 0.75. Por lo tanto, gamma es de 0.75. Tenemos entonces, primero, cómo está distribuido el acero. Lo segundo, qué calidad de materiales vamos a usar. Y lo siguiente es definir cuánto vale gamma, que vendría a ser recubrimiento, que mide el perante efectivo o el perante estructural de la sección transversal. Una vez que ya tenemos esos valores, vamos a calcular los valores de las resistencias nominales, se llama, que tampoco hay, o sí se ha incluido ahí, ¿no? Sí. Miren, a veces hablamos de esto así, que la resistencia sea mayor o igual que la resistencia requerida, ¿no? Como límite, la resistencia tiene que ser igual a la resistencia requerida. Podemos hablar de la resistencia requerida en términos nominales. La resistencia requerida en términos nominales es PU entre el factor de resistencia. La resistencia requerida a carga axial, y también podríamos calcular la resistencia requerida de fricción, que será MU entre. El problema para nosotros es definir cuánto debe ser el valor de phi. Por lo general, si la carga axial es grande, el factor de resistencia va a andar entre 0,70. Si la carga axial es pequeñita, el factor de resistencia puede ir variando desde 0,70 a 0,90 o desde 0,75 a 0,90. Aquí, asumiendo que la falla va a ser por compresión, es decir, que le corresponde un factor de resistencia de 0,70.
Vamos a calcular la resistencia requerida en condiciones nominales, que será de 362.86 toneladas. Igual acá, la resistencia requerida a la flexión en términos nominales será de 64.29 toneladas metro. Necesitamos trabajar en términos de resistencias nominales, puesto que las curvas están calculadas también en términos de resistencia nominal. El valor de K sub n, que es P sub n entre F'(C) por el área bruta, y el valor de R sub n, que es M sub n, F'(C) área bruta por H. La resistencia requerida dividida entre el F'(C), que es 0.28 KSI, el área bruta es de los 1000 centímetros cuadrados, y bueno, resulta un valor de K sub n de 0.65. El valor de R sub n, aquí está mal expresado, aquí debería ser P sub n por E, habría que corregir ahí, o M sub n, pues igual también así, ¿no? El momento es la carga por la excentricidad, F'(C) la área bruta por H. Está mal expresado esa curva. Bien, entonces, reemplazando acá, el momento requerido en condiciones de resistencia nominal, 64.29, y aquí, como ven, el término H es la dimensión que es perpendicular al eje de flexionamiento, que es en este caso de 50 centímetros. El momento arriba está en toneladas metro, el denominador debe también estar en toneladas metro. F'(C) por el área bruta, 0.28 por 2000, aquí tenemos toneladas. Y multiplicadas por metro tenemos toneladas metro, las unidades se cancelan y nos queda este término adicional de 0.23. Bien, entonces hemos definido cómo va a ir el refuerzo, cuál es la calidad de los materiales, cuánto vale el recubrimiento, y luego estamos calculando las resistencias requeridas en términos de resistencias nominales. Y estamos hablando del K sub n, que representa la resistencia a la compresión, y R sub n, que representa la resistencia a la presión en términos nominales, del orden de 0.65 y 0.23. Con esa información tenemos que entrar a buscar qué gráficas son las que tenemos que usar. Bien, aquí tenemos el F'(C), primero el acero uniformemente distribuido, y luego el F'(C) de 4 KSI, el FY de 60 KSI, y como no existe la tabla para gamma 0.75, entonces vamos a hacer una interpolación lineal entre el gamma 0.70 y el gamma 0.80. Entonces aquí escogemos el gamma de 0.70. Sobre esta gráfica ubicamos el valor de Kn y R sub n. Aquí en el eje de las ordenadas ubicamos K sub n, que representa la resistencia requerida en términos nominales, y luego la resistencia requerida de la carga axial de compresión, y aquí en flexión también en términos nominales, ¿no? Aquí hemos ubicado el 0.65 y por acá el 0.23, y como notarán, esta curva corresponde a una cuantía de 1%, la cuantía de 2%, la cuantía de 3, 4 y la cuantía de 5 por 100. ¿Qué cuantía deberíamos usar? 1, 2, 3, 4 de 5%. Bien, pero eso corresponde para un valor de gamma de 0.70. Entramos, buscamos la siguiente tabla, que corresponde a un gamma de 0.80 con las mismas particularidades. Ubicamos en esta gráfica la resistencia requerida en compresión, la resistencia requerida en flexión en términos nominales, y luego leemos la intersección. Como ven, en este caso necesitamos colocar una cantidad de ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, y aquí hay que aproximar. Aquí más o menos, ya como en cubero, se necesita una cantidad de 4.2%. Bien, esto corresponde a 0.80 y esto corresponde a 0.70.
luego hay que hacer una interpolación lineal para llegar a 0.75. En este caso, esa interpolación lineal es muy rápida y directa, puesto que sería el valor medio entre 0.70 y 0.80. Bien, entonces el valor medio entre 0.05, disculpe, y 0.042 es 0.046. La cantidad de acero que necesita esa columna es de 92 centímetros cuadrados. Aquí se ha colocado, dice, 12 fierros 1/3, 4 barras en cada cara, y 3 espacios entre 13 espacios entre cada y cada, ¿no? O sea, esto es básicamente para definir la separación mínima entre barras, ¿no? Podríamos diseñar esta columna con la ayuda del programa, creo que no sería difícil. Si entramos rapidito al PCACOL, vamos a colocar acá Fill New, nuevo proyecto. Las condiciones en este problema son las siguientes. La carga axial de 254 toneladas. Un momento de 45 toneladas metro lineal. Bien, entonces al ingresar a estas tablas o al ingresar al programa un nuevo proyecto nuevo, definamos el input. Primero, recuerden, aquí hay que rellenar la información en la opción general. Acá deberíamos indicar lo siguiente: el nombre y todo lo demás, el sistema métrico. Vamos a usar para el diseño, la flexión va a ser con respecto al eje Y. Luego vamos a configurar los factores de resistencia para que correspondan a los indicados en la norma técnica de 060. ¿Okay? Input material, bueno, es un concreto de 280, como ven acá ya está configurado esto para un concreto 280. Entramos nuevamente a la sección, va a ser rectangular y la dimensión en X es de ¿cuánto? De 50 centímetros, es decir, 500 milímetros. Y la dimensión en Y es de ¿cuánto dice? 40. Y entonces acá colocaremos 400 milímetros. Como ven, tanto en la sección de inicio como final se ha fijado en las dimensiones tal cual aparecen aquí para decirle que van a ser esas dimensiones y no otras. Le decimos OK. Luego entramos aquí, Input. El refuerzo, ¿cómo va a ser el refuerzo? Uniformemente distribuido. El número de barras, 4 como mínimo. Y luego, como máximo, vamos a ponerle 16, ¿les parece? El tamaño de la barra, que use barras desde 5 octavos hasta 1 pulgada o número 11, porque así ha salido más o menos, 1 3 octavos. El recubrimiento mínimo de 40 milímetros. Aquí el rango para la selección del tamaño de la barra va desde 5 octavos con número 5 hasta 1 3 octavos con número 11. El recubrimiento 40 milímetros, medido a dónde? Al refuerzo transversal. ¿Cómo va a ser la disposición del refuerzo? Va a ser de manera
rectangular. Bien, entonces le decimos OK. Luego vamos a las cargas o el refuerzo. Aquí en la opción del confinamiento escogemos otros y aquí hay que fijar esto en 0.70, ¿no? Que corresponde a nuestra norma técnica E060. El tamaño del estribo, el programa lo va a calcular de la siguiente manera: de 3/8 hasta barras de número 10, y para barras de mayor tamaño el estribo tiene que ser mínimo de medio. Bien, le damos OK. ¿Estamos ahí? OK. Luego input, loads factoradas, cargas factoradas, y aquí lo que hay que hacer es trasladar estas cargas en toneladas a kilonewtons, 2540. Luego el momento es, como ven, con respecto al eje Y, está desactivada la celda que corresponde al eje X y el momento es de 450. Insertar, OK. Entonces ya tenemos la sección definida, hemos configurado el asunto para que funcione de acuerdo a nuestra norma, le damos ejecutar y ahí sale, ¿no? Como ven, necesitamos, de acuerdo al programa, colocar una cuantía de 4.92%, que probablemente sea similar a la cuantía que nosotros estamos proporcionando, ¿no? La cuantía creo que estaba por ahí. Y se necesitan 12 barras del número 10. Aquí se está calculando la cantidad de acero, como ven, 98.32 centímetros cuadrados. En nuestro proyecto, aquí resuelto con la ayuda de los, es de 92 centímetros cuadrados, por lo tanto estamos ahí en orden de magnitud. Luego aquí hay información adicional, miren, la separación mínima entre fierro y fierro de 57.31 milímetros, es decir, de 5.73 centímetros. Es más que ese 1.5 veces el diámetro de la barra, o 4 centímetros. Si la sección no fuese o no tuviese las dimensiones que permitiese disponer la cantidad de acero que se necesita, simplemente el programa va a arrojar un mensaje y va a decir las dimensiones de la columna no son las requeridas, por favor incremente usted el tamaño de las o las dimensiones de la sección transversal. Bien, entonces estamos verificando y estamos comprobando que el diseño que hemos hecho de manera manual más o menos corresponde a los requerimientos de la norma. Bien, aquí hay otro ejemplo. Dice determinar la cantidad de refuerzo que debe tener una columna rectangular de 40 centímetros por 60, reforzada con estribos de 3/8 para soportar una combinación de carga axial y momento de 381, creo que lo mismo, ¿no? 381 y un momento de 58 toneladas metro. Usar F'(C) 280, y ahora la disposición del acero ya es diferente que en el caso anterior. En el caso anterior el acero debería estar uniformemente distribuido, ahora el acero tiene que estar concentrado en las caras más esforzadas. Bien,
Aquí también notarán que ya se nos está proporcionando las dimensiones de la sección transversal, por lo tanto lo único que necesitamos es calcular la cantidad de acero. Bien. De lo que mencionaba hace rato, lo que hay que hacer aquí es, primero, identificar cómo va a ir distribuido el acero, concentrado en dos caras. Segundo, cuáles son las características del material o los materiales, concreto y acero. Lo siguiente es calcular el recubrimiento, ese valor de gamma, y lo siguiente es calcular la resistencia a carga axial y al momento en términos nominales. Una vez que tenemos esas resistencias en términos nominales, vamos a calcular el valor de K sub n y R sub n para luego ingresar a las tablas. Bien, entonces aquí ya tenemos lo primero, o sea, la calidad del material, la distribución del acero. Calculamos el valor de gamma H. H es 60 centímetros, asumiendo estilos de 3 octavos y un recubrimiento de 4 centímetros a cada lado. Entonces, para calcular la distancia entre los centros de los refuerzos más esforzados, será pues los 60 centímetros menos 2 veces el recubrimiento a cada lado, que es 8 centímetros, menos 2 veces el diámetro del estilo a ambos lados, 2 por punto 95, más la mitad del diámetro de la barra K, más la mitad del diámetro, es decir, más 1, ya. Obtenemos el valor de gamma H de 47.56 centímetros. Y el recubrimiento resulta de 0.79. Esto podría decirse que casi es 0.80. Ya, esto de acá por favor no existe, ya esto ha sido superado desde C18, C19, no vamos a usar. Con el F'C de 4 KSI, el Fy de 60 KSI, luego vamos a ingresar a qué gráfica, a la gráfica esta de 0.70 y 0.80, pero tomando en cuenta cómo es la distribución del acero. Calculamos aquí las resistencias requeridas en flexión y en compresión en términos nominales. Aquí, bueno, me parece que esta diapositiva las había preparado con el ACI 318, pero igual funciona, ¿no? Aquí el factor de resistencia en el ACI 318 es de 0.65, los 58 entre 0.65, obtenemos 89.23 y luego acá 586.15. Aquí el valor de Φ 0.65 corresponde a la condición de falla por compresión. Entonces, asumiendo, luego eso se tiene que verificar, algo que no he realizado en el caso anterior, pero que ahora voy a tratar de acordar. Asumiendo 0.65. El caso anterior también era por flexocompresión, ¿no? ¿Ah? El caso anterior también era por flexocompresión. Sí, flexocompresión, y me olvidé de mostrarles cómo se verificaba el valor del factor de resistencia, pero aquí creo que está clarito. Miren. Para ambos casos, ¿se acuerdan? Aquí tengo la sección de falla balanceada, y aquí para arriba todo es falla por compresión. El factor de resistencia que le corresponde a este punto es de 0.5. Igual en otra condición también le corresponde el valor de 0.70. Podríamos tomar como límite este valor de 5 milésimas. Todo lo que queda de aquí hacia arriba, su factor de resistencia se podría tomar como 0.70 y todo lo que queda de aquí hacia abajo como 0. Que va variando de 0.9, de 0.070 hasta 0.90. Bien, entonces, con estos valores, insisto, estos corresponden al ACI 318, se ha calculado la resistencia nominal, flexión y compresión, luego se han calculado estos parámetros adimensionales, el R sub n y el K sub n. Aquí el momento expresado en toneladas centímetros, la sección transversal por la resistencia en concreto.
H es la dimensión que es perpendicular al eje de flexionamiento. El eje de flexionamiento es vertical, esto es H. Si el eje de flexionamiento hubiese sido el eje X, H debería ser esta dimensión, B. Y luego el valor de caso N, que es más simple de calcular, tenemos 0.22 y 0.87. Ingresamos a las gráficas que corresponden. Recuerden el acero concentrado en las caras más esforzadas, un concreto de 4 KSI, un FY de 60 KSI y un valor de gamma que va desde 0.70 a 0.90, dice acá, creo que no es 0.80 en este caso. ¿Sí? Hay de 0.70 a 0.90. Entramos con el valor de K sub n y el valor de R sub n, y para esta condición de acá, de gamma 0.70, estimamos que la cuantía es de el orden de 0.047, 1, 2, 3, 4. Y para 0.90 entramos con el valor de K sub n y R sub n y obtenemos el valor de la cuantía que está en la cuantía 1, 2, 3 de 0.038. Se efectúa la interpolación lineal entre 0.70 y 0.90 y se obtiene una cuantía de 0.042. Con la cuantía se calcula la cantidad de acero total, se necesitan 100.80 centímetros cuadrados, se están eligiendo barras de 1/3, son 12 barras de 1/3, y luego aquí se está verificando la separación libre entre barra y barra. Si son 12 barras de 1/3, tendrían que ir 6 en cada una de estas caras, y dependiendo de esas cantidades de 6 en cada cara, se ha ido calculando la separación libre entre barra y barra. Como ven, aquí la separación libre es de 1.83 centímetros entre barra y barra. Es decir, acá tenemos las 6 barras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras. Y aquí resulta que esta separación es de 1.83 centímetros. La separación mínima es el mayor valor de 4 centímetros o 1.5 veces el diámetro de la barra. Una barra de 1/3 tiene un diámetro de 3.49. Esto resulta 5.24 centímetros. Bien, entonces la separación mínima es de 5.24 centímetros. ¿Y cuál es la separación que estamos obteniendo? 1.83. Entonces no cumple, hay que incrementar la dimensión de la columna a fin de que pueda disponerse de la cantidad de barras que se necesita. Recuerden la separación mínima entre barra y barra, la separación libre, debe medirse tanto en el empalme, dentro de la longitud del empalme por tratado, y esa debe ser el mayor valor de estas dos cantidades. Si usásemos el programa para hacer este diseño, probablemente vamos a obtener lo siguiente. Veamos el uso del programa. Vamos a colocar acá File, nuevo proyecto. Vamos a Input, en información general. Definimos acá las unidades del sistema métrico. Luego aquí las condiciones de ejecución del programa. Escogemos diseño. La mención va a ser con respecto al eje Y. ¿Qué código vamos a usar? Como les decía, bueno, aquí me olvidé de cambiar el código en este ejemplo. Vamos a usar el A6318 del 2008. Por lo tanto, no hay necesidad de modificar los factores de resistencia. Ok. Input, el material, bueno, es un concreto 280, se mantiene ahí. El acero se mantiene. Ok. Input, y las dimensiones de la sección va a ser una sección rectangular. En la dirección X, si me indica
indican cuál es la dimensión. Es de 60 centímetros, ¿no? De 60 centímetros por 40. Bien, entonces acá colocamos así 600 milímetros. Acá 400 milímetros. Y le damos OK. Input, el refuerzo. Aquí que deberíamos escoger lados diferentes, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver esto cómo funciona. Número de barras. Aquí, como ven, dice top y bottom, o sea, arriba y abajo. Left a right es izquierda a derecha, ¿no? La sección transversal como tal va a tener estas características. Acá el eje X, el eje Y. Esto sería la cara superior, la cara inferior, la cara izquierda, la cara de la derecha. Entonces, aquí se puede ir configurando, ¿no? Número de barras arriba y abajo, una cantidad mínima y una cantidad máxima, y en la derecha una cantidad mínima y una cantidad máxima. Se puede colocar el recubrimiento libre, se puede escoger el tamaño de la barra. En cuanto al recubrimiento libre, puede estar medido al refuerzo transversal o al refuerzo longitudinal. Miren, voy a evitar esta opción y vamos a entrar a esta de acá, input. Vamos a poner, me parece, todos iguales para ver si en realidad encuentran una solución. Aquí colocamos 4. Aquí debería ser, no sé, pues unas 20 barras, si es pertinente el tamaño de la barra, desde el número 4 si quieren hasta el número 11. Aquí 40 milímetros. Y creo que ahí queda, ¿no? Input, las cargas en condiciones factoradas. ¿Cuánto fue? 381, 3810. Y el momento es de 58. Bien, 580. Le ponemos insertar, ok. Ya no hay necesidad de modificar los factores de resistencia porque esto está preparado en el ACI. Le ponemos solve y veamos qué resulta. Bueno, claro. Entonces, como ven, dice el área de acero es más grande que la cantidad máxima que se puede disponer. Es decir, la cuantía que necesita la columna es más del 8 por 100. Entonces, eso significa que hay que redimensionar la columna, colocarle dimensiones mayores. Si quisiésemos que el programa nos ayude con definir cuáles son las dimensiones de la columna, vamos acá en section, el rectangular, tal vez marcamos aquí márgenes, a ver, 100 centímetros, que vendrían a ser 1000 milímetros, en un incremento de 50, aquí vamos a ponerle también 1000, lo que me pasé, 1000, y en incrementos de 50. Y veamos qué resulta. Bien, como ven, el programa encuentra la solución con el acero uniformemente distribuido, con una columna de 45 centímetros por 65 centímetros, ¿no? Bien, la ayuda entonces de este programita va a ser muy
muy efectiva, va a permitirnos pues, lograr la solución de una manera mucho más rápida y efectiva que haciendo el análisis o el diseño de manera manual. Tal vez en algunos casos, algunos exijan la entrega de la memoria de cálculo, y la memoria de cálculo se puede desarrollar con la ayuda de esas diagramas de interacción dimensionales, o bueno, se podría obtener la memoria de cálculo vía el uso del programa. Veamos rápidamente lo que es flexión biaxial. En la mañana un colega me decía, bueno, la situación real de una columna es que siempre va a haber carga axial y momento flector con respecto a ambos ejes. Flexión biaxial se presenta, sí, pero en raras ocasiones. Lo más común es flexión biaxial. Igual que en el caso anterior, las secciones más esforzadas se encuentran en los extremos de la columna. Esto es, hay que revisar la sección del extremo inferior y la sección del extremo superior. En total creo que estamos hablando de 33 pares de PU y MU que hay que considerar en el diseño de esta columna. Aquí una columna de sección rectangular, el eje Y, el eje X. Ambos ejes son ejes de flexionamiento, tenemos el momento a lo largo del eje X y el momento a lo largo del eje Y. El sistema de cargas que se está usando es el siguiente. Voy a dibujar por acá una columna con estas características. El eje X, el eje Y la carga está aquí ya aplicada, una excentricidad en X y una excentricidad en Y. Esta es la excentricidad en Y. Si ustedes recuerdan, ahí el momento con respecto al eje Y, MUY, debería ser PU por EX. Y el momento con respecto al eje X es PU por EY. Es decir, que la excentricidad en X es MUY entre PU y la excentricidad en Y es MUX entre P. Aquí tenemos una columna sometida a flexión biaxial. Y la intención es tratar de describir la curva de resistencia de esa columna sometida a flexión biaxial. La resistencia de la columna va a ser dependiente ya de tres variables, esto es, de la carga axial, del momento en X y del momento en Y. Entonces, para poder describir la curva de falla de esa columna en flexión biaxial, vamos a tener que definir esas tres variables. Y esas tres variables se van a definir tomando como referencia estos tres ejes cartesianos. La dirección vertical, lo que sería el eje Z,
representa la resistencia a la carga axial. El eje X representa la resistencia a la flexión con respecto al eje X. Y este eje Y, la resistencia a la flexión con respecto al eje Y. En esta figura, como ven, eje neutro es paralelo al eje Y. El eje neutro está acá, es paralelo al eje Y. En el caso de acá, el eje neutro es paralelo al eje X. Y en el caso de acá, el eje neutro ya no es ni paralelo al eje X ni paralelo al eje Y. Tiene una dirección con respecto al eje X que está definida mediante esta abertura que se llama mediante esta abertura que se llama con esta condición de acá, nosotros podemos determinar la curva de resistencia de flexión uniaxial con respecto al eje Y. Esto es, si ustedes recuerdan, aquí es cuestión de ir variando el valor de C, ¿sí?, hasta obtener la curva de resistencia para flexión uniaxial con respecto al eje Y. Bien. Esa curva, aquí en este diagrama, está indicado como el caso A. Esta curva de acá representa la curva de resistencia a flexión uniaxial con respecto al eje Y, ¿no?, que sería en el plano P sub N, N. Igual acá, la flexión es con respecto al eje X, variando la profundidad del eje neutro, es decir, tomando diferentes valores de C, podemos definir la curva de resistencia a flexión uniaxial con respecto al eje X. Esa curva de resistencia a flexión uniaxial aquí está representada como el caso B. A fin de definir la superficie de falla de una columna en flexión biaxial, tal vez convenga leer lo que está acá, que dice: la resistencia a la flexión biaxial de una columna cargada axialmente se puede representar esquemáticamente como una superficie formada por una serie de curvas de interacción uniaxial trazadas en forma radial a partir del eje P sub N. Bien, es decir, a partir de este eje comenzamos a trazar una serie de curvas que son radiales, ¿no?, de modo tal, luego de obtener esta superficie de falla. Esta superficie de falla estaría conformada por una cantidad muy grande de puntitos. Cada puntito representa un lugar geométrico, ¿no?, conformado por un valor particular, en este caso de P sub N sub X y N sub Y, que conducen a la falla, a la columna. Antes era P sub y NU lo que conducían a la falla de la columna, ahora es puntitos, o sea, y todo este volumen y esa superficie que define ese volumen estaría compuesta por una serie de puntitos. Esos puntitos son los lugares geométricos que corresponden a valores particulares de P sub NUX y NUY que conducen a la falla, a la columna. Para encontrar uno de esos puntitos, ¿no?, para encontrar unos puntitos que corresponden a estos lugares geométricos, lo que habría que hacer es lo siguiente. Primero definimos esta dirección para el eje neutro, T. Luego definimos la profundidad del eje neutro. Aquí la profundidad del eje neutro tiene que ser perpendicular a la fibra neutra. Por acá hay una gráfica que más o menos puede dar para eso. Bien, entonces, una vez que hemos definido la profundidad del eje neutro, primero hemos definido esta dirección θ, luego la profundidad del eje neutro, que el eje neutro
tendría que ser perpendicular a esta línea de acá, tal y cual se indica acá. Una vez calculado este valor de C, luego deberíamos definir la deformación unitaria de cada una de estas barras, que geométricamente se puede hacer, ¿no? O sea, analíticamente nos demoraremos un par de días, pero matemáticamente es posible calcular cuánto vale la deformación unitaria en esta barra, en esta y en la de acá, ¿no? Para eso podemos aceptar que la sección primero era plana y luego se sigue manteniendo plana. Entonces, hay un inconveniente geométrico que se puede resolver, no hay problema. Calculamos las deformaciones unitarias de cada una de estas varillas. Luego calculamos las fuerzas que se desarrollan en cada una de esas varillas. Bien, una vez que hemos calculado las fuerzas que se desarrollan en cada una de las varillas, el siguiente paso vendría a ser el cálculo de la resultante de las fuerzas de compresión que se desarrollan en esta superficie comprimida, que ya no es un rectángulo, sino en este caso en particular es un. Entonces multiplicaríamos el 0.85 F'C, ¿no? Luego por el área de este triángulo y obtenemos el valor de C sub. ¿Se acuerdan? En el caso de la columna en forma de L, se hizo por partecitas, ¿no? Aquí va a ser un poquito más difícil, pero se puede hacer, ¿no? Una vez que tengo el valor de C sub C, el paso siguiente es definir su ubicación. ¿Dónde debería estar ubicado? En el centroide del área comprimida. Calculo el centroide y se acabó el asunto. Tengo la fuerza de cada una de estas barras. Tengo la resultante de las fuerzas que se desarrollan en concreto y su ubicación. Y luego lo que hacemos es sumatoria de momentos con respecto al eje X, sumatoria de momentos con respecto al eje. Con la sumatoria de momentos en X vamos a calcular cuánto vale MNX y con la sumatoria de momentos en Y vamos a calcular cuánto vale MNY. Es decir, en todo este proceso hacemos lo mismo que hemos hecho en el caso anterior: compatibilidad de formaciones y equilibrio entre las fuerzas internas y las fuerzas externas. Bien, entonces a través de ese procedimiento vamos a calcular un puntito de toda esta superficie de falla. Si ustedes quieren tener toda la superficie de falla, bueno, tendrían que hacer un montón de cálculos. Y, digamos, analíticamente representaría un trabajo muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, esto generalmente se resuelve con la ayuda de un programa, o tal vez esta superficie se va representando de manera simplificada a través de otro tipo de planteamiento. En lo que corresponde al uso de este programa, requerimos que se entienda lo siguiente. Miren, para esta condición en particular, la carga está aplicada en este cuadrante. Se nota, ¿no es cierto? Bien. La excentricidad en X, la excentricidad en Y, y la línea trazada desde el centroide hasta el punto de aplicación de la carga, esta línea representaría la excentricidad total. ¿Sí? La excentricidad total sería la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esa excentricidad total tiene una dirección que está medida con respecto al eje Y. Esa dirección es como lambda. ¿Está bien? Aquí se puede hacer lo siguiente: la tangente de ese ángulo, la tangente de lambda, la tangente de lambda sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto está así. Esto es lambda. Esto viene a ser EX y esto viene a ser EY. Esta distancia es EX, este otro lado es EY. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Esto vendría a ser la excentricidad total.
Por lo tanto, lambda sería igual a la excentricidad en X versus la excentricidad en Y. De acá resulta que lambda es tangente a la menos 1 de X entre E y. ¿Pero qué es EX? EX es MNY o MUY entre PU y EY es MUX entre PU. Si reemplazamos aquí EX y EY, notarán que la carga axial, es decir, el PU arriba y abajo, se cancela y lo que nos queda es la relación que existe entre la resistencia MNY y MNX. Bien, entonces lambda viene a ser el arco tangente de MNY entre MNX. Lo que se hace aquí es lo siguiente. Vamos escogiendo esta dirección, el valor de θ, y vamos a tomar una gran variedad de valores de θ. Para cada valor de θ, como hace rato trataba de explicarles, vamos a calcular un valor particular de mx y mn. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y para cada valor de θ, vamos a encontrar este ángulo lambda. No sé si me puede entender, o sea, hace rato comentaba que es cuestión nada más de definir este ángulo θ y luego definir la profundidad del eje neutro, calcular las deformaciones unitarias, las fuerzas que se desarrollen en las barras, la fuerza que se desarrolle en concreto, definir las ubicaciones, luego hacer sumatorio de momentos en X, sumatorio de momentos en Y y calcular cuánto vale MNX y MN. El procedimiento es el siguiente. Lo que hay que hacer es quedarnos con aquellos valores de θ que generan que lambda es una constante. Por ejemplo, puedo escoger un lambda, voy a decir 20 grados. ¿Bien? 20 grados. Entonces voy a fijar la dirección de la excentricidad total en 20 grados. ¿Estamos? Y luego comienzo a trabajar con el valor de θ y doy diferentes valores de θ. ¿Con qué valores de θ me voy quedando? Con los valores de θ que me dan un lambda de 20 grados. ¿Sí? Entonces, para cada valor de θ que me da un lambda de 20 grados y ir variando el valor de C, voy a encontrar valores particulares de P sub n y M sub n que conducen a la falla de esa columna. Es decir, me va a permitir definir esta curva de acá, que es la curva que corresponde al caso C. Y esa curva, con respecto al eje X, tiene una dirección que es igual a lambda. Este valor de lambda es el que va a aparecer en nuestros uso particular del programa. El lambda, para ordenar mejor el asunto, va a ser así: tangente a la menos 1 de MUY entre el MU. El MUY y el MUX son valores que nosotros tenemos. ¿Cuántos valores? Acuérdense, son 33 valores diferentes. Bien, entonces en el programa nosotros le vamos a decir: oye, muéstrame aquella curva que corresponde a esta dirección, que corresponde a la dirección de esta excentricidad total, y en función de eso voy a ver si la columna pasa o no pasa. Bien, como hacía mención, tal vez el problema es el análisis matemático que tenemos que hacer aquí para definir las deformaciones, las fuerzas y todo lo demás. El equilibrio de las fuerzas internas con las fuerzas externas, pueden ayudarnos a calcular cuánto vale la carga axial y los momentos que conducen a la falla de la sección. Para aquellos que están interesados en un poco, digamos, hacer este cálculo, aquí he alcanzado el cálculo analítico para un valor particular de θ, para una columna que está por acá. Entonces
aquí está todo el desarrollo que debe seguirse, primero para calcular las deformaciones unitarias, las fuerzas, los brazos palancas, y hasta llegar a determinar el valor particular de N sub N y P sub N, tanto en X como en Y, que conducen a la falla de esa columna. Ahí está. Todo para llegar a obtener estos tres valores. Por el tiempo lo dejamos de ver eso. Bien, entonces, en realidad el problema nuestro es el análisis aquí matemático que tenemos que hacer y que demoraría demasiado, ¿no? A fin de poder usar esta información para efectos de diseño, esta superficie de falla se puede representar, digamos, de varias maneras. Las dos más usadas son en función de curvas radiales que pasan a través del eje P sub N, que es lo que hemos visto hace rato, o a través de un conjunto de curvas horizontales que intersectan el eje vertical, ¿no? Es decir, esta superficie, este volumen, a través de esas curvas se verían como un plano de curvas de nivel. Como se muestra acá, por ejemplo, aquí se está pasando un plano que intersecta el eje vertical, bien, y aquí define esta curva que se llama el contorno de carga. Entonces podemos representar gráficamente este volumen mediante una serie de contornos de carga. En sí lo que representaría es unas curvas axiales para diferentes valores de cargas axiales, ¿no? Miren, lo que a mí me interesa es que veamos algunas cositas particulares de eso, ¿no? Hay diferentes modos de representar esa superficie de falla, es decir, de simplificar esta superficie de falla. Hay uno que es propuesto por la PCA, que se llama el método del contorno de la PCA. Como ven, en este método, la curva o la superficie de falla se representa mediante una familia de curvas correspondientes a valores constantes de P sub N. La forma general de estas curvas se puede representar con una ecuación de interacción adimensional. Bien, entonces miren, todo este volumen se representa por una serie de curvas horizontales, ¿sí? Que son estas curvas o estos planos horizontales van intersectando al eje vertical. Y cada plano o curva horizontal está definido para un valor particular de P sub N. Esas curvas se pueden representar matemáticamente mediante esta ecuación de acá, que es la ecuación de interacción propuesta por la PCA. Como ven, aquí tenemos lo siguiente: M de X, M de Y representan las resistencias a fricción biaxial, y MX0 y MY0 representan las resistencias a fricción uniaxial. Si veo esto así, en el plano, por acá tengo el eje X, por acá tengo el eje Y, o disculpen, el eje P sub N. Esto sería la flexión con respecto al eje X, M de X. Voy a considerar aquí una columna con esa geometría, el eje X y el eje Y. Aquí, como ven, esta curva va a representar la resistencia a flexión uniaxial con respecto al eje X. ¿Ven? La carga va a estar aplicada por acá. Vamos a ponerle P sub N con una excentricidad E. Bien. Entonces, aquí la zona comprimida, el eje neutro, que es paralelo al eje X, variando la profundidad del eje neutro, es decir, variando el valor de C, podemos obtener la curva de resistencia uniaxial. La curva de resistencia uniaxial. Esa curva de resistencia a presión uniaxial está contenida en este plano MX P sub N. Del mismo modo, podemos construir la curva de resistencia a presión uniaxial con respecto al eje Y, y esa curva estaría contenida en el
plano MYT. MYT en este caso en particular. Pasamos este plano horizontal, ¿no?, que corte a la superficie de falla, y obtenemos esta curva, que podría representarse mirándolo de arriba hacia abajo de la siguiente manera. Voy a colocar aquí NX y por acá NN, o como aparece aquí, tal vez mejor tratado como NX. Aquí también voy a colocar así para evitar ahí la confusión con los términos, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a mirar de arriba hacia abajo esta curva que corresponde a un valor particular de P sub N. De aquí para acá hay un valor de P sub N. La columna, como hacía mención hace rato, va a fallar para una combinación particular de P sub N, MUX y MU, y se va a depender de tres variables. Bien, entonces, si miramos de arriba hacia abajo, voy a ver este diagrama más o menos de este modo. Este punto de acá, o puesto acá, este puntito de acá, está calculado para un valor particular de peso N, que corresponde a la curva de ese nivel. Este puntito de acá representa el NN, que me han puesto ahí, NN0, es la resistencia a presión uniaxial. Este puntito de acá representa la resistencia a la presión uniaxial en Y. Entonces aquí tenemos esto así, NN0X y NN0. Bien. Un puntito cualesquiera de esa superficie, como el de acá, este puntito que le podemos llamar el punto B, está compuesto por un valor particular de P sub N, NX y NY que conducen a la falla, a la columna. Bien, entonces por acá tenemos el NNY y por acá el NN. Tal vez esto en vez de presentarlos en términos de resistencia nominal, se podrían expresar en términos de resistencia. Este puntito de acá, el que estoy marcando, representa, como hace rato mencionamos, el lugar geométrico, ¿no? Hemos puesto por acá así, ¿no? Esto es la expresión matemática de ese puntito, el lugar geométrico, en la que este puntito de acá representa una combinación particular de carga axial, momento en X y momento en Y, que conducen a la falla, a la columna. Entonces, tal vez en vez de haber colocado en términos de resistencia nominales, hubiésemos colocado aquí MUX, MUY, y aquí esto corresponde a un valor particular de P, pero bueno, eso da lo mismo que colocarlo en términos de resistencia nominal. Entonces, recuerden que esta superficie de falla está compuesta por un número infinito de puntitos y cada punto corresponde a valores particulares de PU, MUX y MUY que conducen a la falla de la columna. Tal cual es este puntito de acá. Este puntito de acá es un punto que corresponde a un valor particular de PU, MUX y MUY que conducen a la falla, a la columna. Este puntito de acá se ha ubicado de este modo, como MNX y MNY. MNX y MNY representan las resistencias a presión biaxial, ¿no?, en X y en
Bien, aquí hemos resaltado esto, hemos puesto las secciones horizontales a través de la superficie de interacción que representan el lugar geométrico de todas las posibles combinaciones de MNX, MNY y P sub N, ¿no?, que agotan la capacidad de la sección, que llevan a la falla de la sección.